Por algunas razones es el bagazo de caña porque pues, es un residuo bastante abundante y, y digamos que está parcialmente disponible como materia prima. Lo mismo con el rastrojo de maíz, ¿no? Y bueno, uno tiene que hacer las cosas específicas hacia algún producto, ¿no? Se pueden, también hemos hecho cosas, por ejemplo, con bagazo de agave. Eh, las cosas, o sea, más o menos el proceso, a grandes rasgos es muy similar, pero en los detalles, cada material tiene su, su composición distinta y sus métodos de tratamiento distintos, entonces hay que tomar eso en cuenta. Entonces, cuando uno va a publicar un estudio como estos, pues tiene que acotarlo al material que está empleando en ese momento. O sea, lo que quiero decir es que los residuos lignocelulósicos son, par- o sea, son de cierta manera similares, pero no totalmente, ¿no? No es lo mismo que utilices acerrín de madera Claro, a bagazo, ¿no? Tienen, o sea, el proceso es similar, pero no igual. ok, Sí. ok. Ok. Pues mira, hay muchas herramientas para hacer análisis metabólicos. Hay varias maneras de hacerlo. Y pues, lo que generalmente se hace es, pues no tenemos un gran conocimiento ya de la bioquímica de bacterias, específicamente de coli, y de muchas otras, ¿no? Entonces, eso uno lo puede abstraer de muchas formas. La manera ahora más eh, Em, pues no es tan sencilla, pero yo creo que tampoco es tan complicada. Es utilizar un modelo metabólico, donde tienes todas las reacciones representadas y ocurriendo al mismo tiempo. Y a partir de ahí, tú puedes simular qué pasa si quitas una vía, si quitas otra, si quitas un gen, etcétera. Porque pues la ingeniería de vías metabólicas, pues es como si uno tuviera un sistema interconectado de tuberías y estás abriendo y cerrando llaves, ¿no? Ujú. O sea, es como una analogía a eso. Ahora, respecto a las mutaciones, pues uno sabe, eh, también hay mucha información en la literatura sobre qué gen codifica para una cierta enzima específica y si uno quiere cerrar esa válvula metabólica, pues lo que tienes que hacer es eliminar la expresión de un cierto gen, ¿no? Lo mismo, si quisieras más bien canalizar el flujo, en este caso es flujo de carbono por una vía metabólica, pero si podemos ver una analogía como a que es una red de tuberías interconectadas, pero quieres llevar el flujo de material de un lugar a otro, pues tendrías que ampliar el tamaño de la tubería o sobreexpresar este, enzimas, ¿no? Entonces, para eso utilizas otro tipo de herramientas genéticas donde puedes hacer, forzar en este caso E. coli para que aumente o reduzca este, el flujo metabólico, ¿no? Entonces, en una analogía, pues, de tuberías que llevan material o que por las que fluye un fluido, pues puedes abrir o cerrar la tubería, modificar los flujos controlando válvulas. En ingeniería metabólica eso se hace controlando la expresión de los genes, ¿no? Y de las enzimas. Y bueno, y no es, o sea, no es tan fácil como suena porque luego las enzimas tienen diferentes actividades catalíticas, hay que ver los sustratos, los productos, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, este, digamos que a grandes rasgos es como lo que te puedo decir, de una manera sencilla, ¿no? Ok. Ok. Ahora, pues, supongo que a través del desarrollo del proyecto tuvieron, pues, retos teóricos y también retos técnicos. ¿Nos podría decir a qué se enfrentaron en el proceso? ¿O cuál fue algo que fue difícil de desarrollar? Hay muchos,
obstáculos a los que uno enfrenta. Y yo creo que trabajando con E. coli, la parte de hacer la biología molecular y hacer las modificaciones siempre es complicado para cualquier organismo, pero en el caso de E. coli no lo es tanto, ¿no? Entonces, ese es un obstáculo, que yo creo que las herramientas ahí están. A Ujú. veces en el laboratorio las cosas no salen como uno espera, pero al final es un poco de tener paciencia y seguir intentando. Y la otra es, bueno, nosotros, bueno, si lees el artículo con cuidado, una vez que hicimos las modificaciones y queríamos usar E. coli para que consumiera gilosa, Ujú. que es la pentosa más abundante en los hidrolizados de material vegetal, la cepa era muy lenta. Tardaba muchísimo en crecer, tardaba muchísimo en consumirla. Entonces todo el proceso se hacía muy largo y muy lento. Entonces, una de las maneras que hicimos la cepa producía únicamente ácido láctico porque ya le habíamos quitado, digamos que ya le habíamos cerrado todas las válvulas metabólicas para dejarle esa única. Y empezamos a analizar su metabolismo, que al utilizar gilosa como fuente de carbono, pues el rendimiento energético era muy bajo y por eso estaba creciendo tan lento. Entonces ahí nos pusimos bueno, no sé, tienes que ver un artículo del 2012 donde hicimos la ingeniería de esa cepa. Ahí nos pusimos a ver cuáles eran los posibles cuellos de botella metabólicos y encontramos que el energético era el principal. Entonces modificamos un poco el transporte de, de gilosa hacia adentro de la célula porque usaba un sistema de transporte dependiente de ATP. Sí, sí, lo vi. Ajá, y después de eso lo que hicimos fue hacer un proceso de evolución adaptativa, ¿sí? En ese proceso lo que haces es una serie de cultivos cereales donde pones a esta cepa a crecer em, por varias generaciones, entonces la cepa va acumulando mutaciones que la van haciendo que se adapte a ese ambiente, ¿no? Entonces, después de un proceso de evolución yo recuerdo que fue más o menos como de 2 meses, no me acuerdo el número de generaciones, Ujú. después de eso obtuvimos la cepa JU15, que es la que sufrió este proceso de evolución, y encontramos que era mucho más rápida consumiendo gilosa, crecía más rápido, tenía buen rendimiento de ácido láctico, en general la cepa tenía unas características fenotípicas muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya digamos que resolvimos un problema. Pero después viene la parte científica. Queríamos saber qué le había pasado a esa cepa, ¿sí? ¿Cuáles eran las mutaciones que le habían dado ese nuevo fenotipo interesante? Entonces, en 2012, secuenciar un genoma no era tan fácil como ahorita. Y entonces utilizamos un tipo de secuenciación que ya de hecho ya está obsoleta, ya no se usa. Bueno, no se usa para bacterias, para humanos es más o menos el tipo de secuenciación que se usa, que es con chips. Este, Tienes un chip donde tienes impreso todo el genoma y luego avientas a hibridar el genoma que quieres usar. Es un tipo de resecuenciación, ¿no? Y así Ujú. son los chips de genotipificación de humanos también. Entonces, a partir de eso, bueno, hicimos ese análisis, había una compañía que lo hacía, lo hicimos, y encontramos cuáles eran las mutaciones que tenía esta cepa, ¿no? A partir de esas mutaciones, entonces nosotros empezamos a introducirlas otra vez en la bacteria y este, tratamos de encontrar cuáles eran las mutaciones causales, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero con mutaciones causales? Puedes tener muchas mutaciones y algunas de ellas no hacen nada al fenotipo que te interesa. Entonces, lo que nos interesa es saber específicamente qué mutación hace algo interesante para nuestro fenotipo. En este caso, crecimiento rápido en gilosa, consumo, producción de ácido láctico. Entonces encontramos que la principal mutación causal era un transportador que tuvo una mutación, un transportador de otro azúcar tuvo una mutación y lo que hizo es que ahora internaliza gilosa y eso le da una gran ventaja fenotípica a esta cepa, ¿no? Ujú. Entonces luego usamos esta cepa
para otras cosas y en general se ha portado muy bien, tan así que las siguen ingeniereando en el grupo del doctor Alfredo Martínez para hacer otras cosas, ¿no? Bueno, de hecho eso no lo publicamos porque son cosas que hicimos en colaboración con la industria, pero Ok. también por ahí en 2010, 11, 12, tuvimos contacto con algunas industrias y hicimos algunas pruebas en la planta piloto del Instituto de Biotecnología, donde probamos como sustrato. Esta empresa estaba interesada en utilizar maíz como fuente de carbono. Entonces hicimos un hidrolizado de una sacarificación de maíz molido y a partir de eso hicimos unas fermentaciones y produjimos una buena cantidad de ácido láctico hasta más o menos llegamos aproximadamente a 100 gramos por litro en una escala de producción de 10 litros, ¿no? Purificamos y hicimos todo el bioproceso. Este, y bueno, yo creo que lo que tú me preguntas, pues tiene como dos vertientes. Uno es la factibilidad técnica. Y lo que hemos nosotros demostrado es que esto es factible técnicamente de hacer a escalas mayores, ¿no? Escalas grandes y con unos títulos de producción industrialmente atractivos, ¿no? O Ujú. sea, porque 100 gramos por litro es algo de lo más que se llega a obtener en algún bioproceso fermentativo, ¿no? Em, y hay unos que llegan un poco más, pero más estamos ya en rangos muy altos de producción. Y la otra parte es la factibilidad económica. Y entonces ahí es algo que se sale un poco de nuestras manos. Para poder determinar la factibilidad económica, pues hay que hacer un análisis específicamente cuál va a ser tu fuente de carbono, este, cuánto te va a costar el capital de la planta, la energía, y luego qué producto vas a hacer y a cuánto lo vas a vender, ¿no? Entonces ahí ya puedes hacer la determinación, de si esto es rentable o no rentable en una producción industrial. Esa respuesta yo no la sé porque eh, bueno, la podríamos investigar si me das específicamente los parámetros del proceso que quieres usar, ¿no? Pero así de antemano, pues nadie la puede saber si no sabemos bien que, cómo se va, cómo se va a hacer, ¿no? Ok. Sí, no, pues no. Ok, con respecto al uso de fuentes de carbono, sí, como te decía, están este, utilizando la cepa JU15, digamos, como plataforma o como chasis para meterle otras vías y producir otros productos, ¿no? ¿Por qué? Por la habilidad buena que tiene de utilizar, sobre todo la gilosa. Ujú. Este, en cuanto al uso simultáneo de fuentes de carbono, tienes que leer bien el artículo, porque para que utilice simultáneamente las fuentes de carbono necesita de hacer otras modificaciones Ujú. que a veces reducen un poquito la velocidad de consumo de glucosa y así. También estaban trabajando un poco en eso, este, en el grupo del doctor Alfredo Martínez, que es donde yo hice este trabajo e hice mi doctorado. O sea, depende del tipo de bioproceso, necesitas tener un cierto número de generaciones que tu cepa esté activa. Ujú. Em, Nosotros eso no lo hemos investigado así con gran detalle, pero lo que hemos visto es que en general, em, al menos en la producción de ácido láctico, el fenotipo es muy, muy, muy estable y hay una razón fundamental para esto. Es la única vía que les queda para regenerar el poder reductor. Entonces, si no hacen ácido láctico, básicamente no pueden crecer en condiciones de falta de oxígeno. Y por eso es muy estable. Ahora, si tú le metes otra vía eh, que no es ácido láctico, no sé la respuesta. Lo que creemos, por lo que hemos observado, es que no hay ninguna razón para decir que esta cepa sea inestable
comparada con cualquier otra cepa de coli, ¿no? O sea, cualquier cepa de E. coli, de bacteria, de levadura, etcétera, tiene una estabilidad genómica inherente, a su tasa de mutación. Entonces, que sea más o menos, no tenemos evidencia para decirlo. Parece ser Ah, igual, pero no te lo sí, puedo decir con certeza, ¿no? No hemos hecho ese estudio a detalle. ok. Pues por lo que ya dices, ¿no? Es una molécula que ya se produce en el metabolismo central y aparte tiene varias aplicaciones. Pues todas las que ustedes ya han visto. Entonces, pues básicamente por eso. Entonces se enfocan ustedes hacia los biopolímeros. Nos enfocamos a producir ácido láctico. Ya lo que se pueda, claro, pues una de las ideas es que el mercado de ácido láctico tendría que incrementar mucho por su uso en la producción de bioplásticos. Pero pues realmente nosotros no estamos llegando hasta la producción de bioplásticos, estamos llegando hasta la producción de ácido láctico. Entonces, para lo que se vaya a usar, digamos que eso es una cuestión del mercado, o sea, sí sabemos que tiene aplicaciones, pero no te puedo decir a priori cuál va a ser. eh, ¿Sí? Ok. Pero tiene todas las que ya sabes y que ya dijiste. Eh, un asunto crítico con la gilosa es el rendimiento ATP, creo que eso ya lo habíamos platicado la entrevista pasada. Entonces, no sé si han visto que el transportador, todos los transportadores tipo ABC, y de hecho el nombre ABC es de ATP Binding Cassette, utilizan, es un transporte activo, ¿no? Entonces utiliza una molécula de ATP por cada molécula del azúcar que transporta. Y en este caso nosotros estamos interesados, este, estamos interesados en usar altas concentraciones de gilosa. Entonces esos transportadores normalmente se usan en concentraciones donde el sustrato es muy bajo y por eso es que dependen de energía. Eh, por lo tanto, pues creímos que se podía prescindir de ellos y por eso los eliminamos. Y con eso, si tú haces un balance estequiométrico del uso de energía, vas a ver que incrementa el rendimiento de energía por molécula de gilosa. Y pues así, ¿no? O sea, son métodos típicos de ingeniería metabólica. Tienes que hacer tus balances de materia, de energía y ver dónde puedes cortar y en qué y por qué sí se puede hacer un no y no. Este, pues sí, esa es la respuesta. Ok. Em, Pues en cualquier proyecto de ingeniería metabólica lo que haces es definir cuáles son tus blancos y hacer la ingeniería genética, ¿sí? Entonces, nosotros definimos los blancos y pues empezamos a hacer los knockouts o de lesiones de los genes. Y digamos que el orden, al final, teóricamente no altera el resultado, pero pues vas haciendo los knockouts y vas evaluando su efecto. Sí es importante porque luego hay efectos pleiotrópicos que uno no puede considerar a priori y pues así, así es como se decide cómo hacerlos y así se hacen. ok. Se conocía que era un transportador de galactitol, ¿sí? O sea, si tú vas a cualquier base de datos donde está la anotación del genoma de coli y buscas ese gen, es lo que te va a aparecer, ¿sí? Lo que pasa es que en el laboratorio, en el grupo donde
yo hice este trabajo, pues tienen una buena experiencia en transporte de azúcares. Y se sabe que los transportadores de azúcares son bastante promiscuos. Entonces, algo que está notado como un transportador de gilosa puede transportar varias moléculas más, porque no son, digamos que muy estrictos. Entonces vimos la mutación en GATC al momento de secuenciar el genoma y pues pensamos que podía ser un candidato interesante porque nosotros habíamos hecho eliminaciones al sistema de transporte y que un cuello de botella del proceso podía ser el transporte. Entonces, esa era la hipótesis. Y había, o sea, ¿y por qué? ¿De dónde salió esta hipótesis? De ver esa mutación. Y después de que vemos la mutación, entonces, pues se hacen los knockouts. Primero eliminas el gen, que es lo más fácil, para ver si tiene algún fenotipo. Y veíamos que al quitarle GATC la cepa bajaba mucho su velocidad de crecimiento y de producción. Y después introdujimos la mutación tal cual la obtuvimos en el proceso evolutivo, se la introdujimos a un fondo no evolucionado de coli para ver el efecto. Y entonces incrementaba su crecimiento, su velocidad de producción, etcétera. Pues de esa manera entonces le asignas a GATC, que es una mutación causal, ¿no? Causal me refiero que causa el fenotipo. Pues, ¿qué tanto, o sea, qué tan profundo quieres ir en eso? Primero tienes que determinar que GATC es el transportador, ¿sí? Y nosotros lo hicimos de una manera un poco indirecta. Ya que determinaste que GATC es el transportador y quieres saber el mecanismo, pues tienes que hacer varios ensayos in vitro con células tratadas para detectar específicamente eso. Por ejemplo, ¿conocen ustedes el sistema PTS? No. Bueno, las bacterias tienen un sistema que se llama PTS, que es el sistema de fosfotransferasa, donde el transporte está acoplado a ATP, ¿sí? Está acoplado, no, perdón, está energizado por fosfenol piruvato y piruvato. GATC, de hecho, es un transportador de galactitol tipo PTS. Entonces, en las referencias del artículo deben venir un poco de esa explicación. Y para ver si es un transportador tipo PTS o no, se tienen que hacer ciertos ensayos bioquímicos, por ejemplo, marcando el fosfato del fosfenol piruvato y viendo si se transfiere a la gilosa 1-fosfato en este caso o no. ¿Sí? ¿De dónde viene el fosfato que fosforila la gilosa, ¿sí? Y otra cosa es utilizar células cuyo potencial de membrana se haya inactivado, y entonces ahí determina si es un symporter o no. ¿Saben qué es un symporter? No. Ok, pues investiguenlo. Tienen que investigar cuáles son o sea, si quieren saber más de eso, tienen que investigar cuáles son los mecanismos de transporte que utilizan las bacterias, y entonces ya podrían saber cómo son las estrategias que se utilizan para investigar eso, ¿no? Okay. Pues es una respuesta a estrés que tienen las bacterias, ¿no? La tasa de mutación de las bacterias cambia según el ambiente en el que estén, y en ambientes estresantes las tasas de mutación se incrementan mucho, ¿sí? Y entonces, específicamente cómo pasa, no me sé los detalles, pero son mecanismos que tienen que ver con la recombinación y con la reparación del ADN, ¿sí? Ahora, todos los organismos tienen una tasa de mutación y así se da la evolución. Entonces, es un proceso que no necesariamente tiene que estar inducido, pero hay un sistema de mutación y de selección. Ahora, cuando hay una situación estresante, eh, es un mecanismo evolutivo que las tasas de mutación o sea, se incrementan para tratar de generar variabilidad en la población y de esa manera obtener
tener mutantes que puedan sobrevivir mejor a esas condiciones. Entonces, esto pasa en muchas condiciones, ¿sí? Nosotros simplemente estamos explotando esa capacidad que ya tienen eh, todos los seres vivos, y las bacterias, como tienen más generaciones en corto tiempo, pues es más fácil hacerlo, ¿sí? ¿Conoce la técnica de proteómica cuantitativa? No. No, o sea, por eso tenemos la pregunta. Porque no. Sí, específicamente, o de qué manera se realizó esa cuantificación. Ok, pues tendrían que investigar un poco de eso, ¿no? Yo no se los puedo explicar en 5 minutos, pero o sea, básicamente lo que se hace es que cosechas las células, extraes todas las proteínas y luego las metes a analizar a un espectrómetro de masas, haces una digestión parcial con ciertas proteasas, entonces cortas las proteínas en péptidos, esos péptidos se analizan en un espectrómetro de masas y a través de las masas de esos péptidos, tú más o menos, tú ya conoces cuáles son los péptidos que constituyen ciertas proteínas, y de esa manera entonces tú puedes cuantificar cuánta proteína eh, hay de cada una de las enzimas en un cierto número de células, ¿sí? Y entonces comparas la abundancia de proteínas de una cepa o de una condición contra otra y ves cuáles proteínas aumentaron o bajaron su abundancia. Creo que no lo hicimos, que yo recuerde, lo hicimos solo sobre la cepa JU15 que tiene activos otros transportadores de gilosa, que debe ser GILE y y más los transportadores promiscuos que sabemos que también meten gilosa. ¿Qué pasó con GATC? La verdad es que ahorita no me acuerdo, está en el artículo. Ok, pues tienes que hacer un análisis. Tienes que hacer un análisis para que una bacteria pueda crecer necesita conservar ciertas cosas, ¿no? Como son genes esenciales, como su metabolismo esencial. Su metabolismo esencial tiene que funcionar. Entonces, pues eso lo que se hace es, en el caso de la producción de ácido láctico, como es en condiciones anaerobias, necesitas estar seguro de que se puede generar suficiente ATP y el poder reductor. Entonces, hay muchas herramientas en ingeniería metabólica para hacer este tipo de análisis. La más usada es el análisis por eh, análisis de balance de flujos. En inglés se le llama FBA, Flux Balance Analysis. Y ahí puedes ver qué pasaría, puedes simular qué pasaría si le quitas a cada una de las vías, etcétera, ¿no? Puedes simular si va a vivir o no va a vivir una célula. Eso es bastante sencillo. Okay. Eso depende, por ejemplo, supongo, del control que tengan ciertas enzimas dentro de una ruta metabólica definida. Se determinan enzimas blanco que funcionan como reguladoras o puertas de estas rutas metabólicas y se bloquean. ¿O cuál es el mecanismo por los cuales se bloquean? ¿Cómo se diseña el bloqueo o cómo se hace el bloqueo? Ajá, ¿cómo se hace el bloqueo? Lo que haces es quitar el gen, Okay. ¿sí? Por eso se llama knockout. Eliminas el gen. Digo, esa es una manera, hay muchas, porque puedes meterle, por ejemplo, puedes meterle un codón de paro en el principio del gen y ya no se va a expresar, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Nosotros lo que hacemos es eliminar el gen. Y de esa manera ya
pues, no tiene el gen y no lo puede expresar. ¿Por qué? Porque los códones de paro a veces los pueden revertir. Cuando metes una mutación puntual es más fácil que una bacteria los revierta a que a cuando quitas el gen completo. Okay. Y frecuentemente deciden hacerlo por recombinación, porque entiendo que fue el mecanismo que utilizaron en este caso para la eliminación de ciertos genes. Sí. Okay. Entonces, supongo que es por lo mismo que si se elimina la secuencia completa, se asegura que el gen no va a ser expresado en absoluto. Ajá. Okay. Sí, o sea, es un método que ya tenemos montado y que se hace de manera rutinaria en el laboratorio. Hay muchos métodos para hacer edición genómica en E. coli, muchos. Muchos de ellos involucran clonar en un plásmido en la región que se quiere eliminar y luego hacer la eliminación. Entonces, digamos que son 2 pasos. La ventaja de este método por PCR es que lo único que se tiene que hacer es amplificar un cassette de resistencia antibiótico flanqueado con las regiones de homología donde se va a hacer la recombinación. Y pues se tienen que diseñar unos primers que tengan esas regiones. Se amplifica el producto de PCR y luego se introduce ese DNA a células que expresan un sistema de recombinasas. Si ustedes ven el artículo, ahí están las referencias, ¿no? El artículo original, pues es un método bastante sencillo y por eso lo elegimos, ¿no? Ya lo teníamos montado en el laboratorio y en mi experiencia es uno de los métodos más fáciles de hacer, ¿no? Pues hay muchas cosas que se hacen y no se ponen en los artículos, ¿no? Todo lo que no funcionó. Entonces, nosotros habíamos probado sobreexpresar algunos genes y nunca funcionó. Probamos, o sea, en general, uno cuenta la historia como, esto fue lo que funcionó súper bien, pero hay mucho cuestión de prueba y error en el camino. Entonces, digamos que eso es, cuando se hace ingeniería metabólica, pues casi siempre es así. Otro reto, pues hacer las, digamos que toda la parte de biología molecular siempre es un poco complicada, ¿no? Entonces eso también podría decir que son retos técnicos. La parte de proteómica en este estudio, por ejemplo, lo hicimos con una colaboración, que son los coautores del artículo que estaban, bueno, es un grupo que está en Australia. Entonces ellos tenían montada bien la técnica de proteómica cuantitativa y lo hicimos a través de ellos. Y algo que nunca hicimos porque no lo logramos hacer era toda esta parte del transporte, ¿no? Hacer cosas más bioquímicas para demostrar que era el transportador adecuado y ver el mecanismo de transporte, etcétera. Uno siempre hace un proyecto de investigación, pues hay un momento en el que tiene que decir, bueno, hasta aquí llegamos, ya se ve algo que tiene una historia publicable y aquí lo vamos a dejar, ¿no? Porque pues las cosas pueden seguir por toda la vida y en algún momento tienes que parar, ¿no? Entonces siempre hay un compromiso entre pues, todo lo que puedes seguir haciendo y ya cuando es suficiente para una publicación de una calidad relativamente buena, ¿no? Nada más, por último, todos estos obstáculos y retos a los que se enfrentaron sientan las bases para futuras investigaciones. No sé si se contemple a futuro de manera teórica, práctica, comprobar o realizar algún estudio, alguna otra investigación con base en esos obstáculos o en esos retos a los que se enfrentaron. Pues de hecho siguen trabajando con esto un poco en el grupo
del doctor Alfredo Martínez, que es con el que yo hice este trabajo. Ujú. Y por ejemplo, están probando unas nuevas variantes de GAT-C. ¿Sí? Ah, Esta variante pues, apareció ahí por una mutación espontánea, digamos, pero uno puede hacer mutaciones también en el laboratorio y ver si encuentra una variante que sea todavía mejor. Entonces, están tratando de hacer eso. Y también, pues la cepa JU15 se usó para generar otra cepa que produce, en este caso produce etanol, y eso también ya lo publicaron ahí con el doctor Alfredo Martínez. La cepa JU15 la acaban de usar, bueno, lo usamos nosotros en un trabajo que publicamos en 2016, utilizando hidrolizados de bagazo de caña, y la acaban ahorita de publicar un artículo que acaba de salir en estos días, de un grupo del Cinvestado Irapuato, donde la utilizan para fermentar hidrolizados de semilla de aguacate, ¿sí? sí. Eso acaba de salir publicado apenas hace unos pocos días. Y es la misma cepa, la cepa JU15.